Amén. Así de pie, vamos a irnos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Vamos a leer del versículo número 1 en adelante. Nos dice el versículo número 1 en adelante, primer libro de Samuel. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová hoy delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran griterío de júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz tan grande de júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y pusieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con todas las plagas en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muerto los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos, tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, dadas las 9, la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí de edad de 98 años, y sus ojos habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta,
y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel por 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Jacob, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Gloria a Jesús. Vamos a ser conciso con lo que es el pensamiento o la predicación de esta mañana. Vamos a titular la idea de la siguiente manera: las derrotas en la vida siempre tienen una razón. Vamos a pedir que repita usted esta frase. Vamos a ver, las derrotas de la vida, vamos a ver, tienen ¿qué? Vamos a decirlo todo, porque esto es la base del estudio. Vamos a ver, las derrotas de la vida tienen una razón. Antes de que hablemos ya específicamente de lo que es el mensaje, quiero darle una pasadita para que usted se ubique de lo que vamos a hablar. Quiero explicarle primeramente lo de los filisteos. Los filisteos, según se dice, era una gente o tribus emigrantes de una isla del mar. Unos dicen que de Creta, que estaba cercano a lo que es Grecia. Estos vinieron y se establecieron en esta región de Palestina en 5 ciudades: Esdón, Escalón o Ascalón, Ecrón, Gat y Gaza. Estas 5 ciudades eran ciudades fuertes, fortificadas, y por supuesto los filisteos, dado que su trasfondo era un trasfondo ya de gente con mayor nivel de ciencia, de capacidad tecnológica, por venir de esa área de ahí, de Grecia, ellos eran los que tenían el monopolio del hierro. Eso les facilitaba a los filisteos ser los que podían vender espadas a quien ellos quisieran. Como la idea de Estados Unidos, ellos saben a quién le venden, a quién no le venden, porque tienen el monopolio, diríamos, de la fabricación de armas. Pero en este caso a los israelitas siempre los tenían con cuotitas de armamentos, porque pues de hecho eran enemigos aférrimos contra Israel, los mismos filisteos. Y los filisteos, según se dicen dentro de la historia, que es la descendencia de los hijos de Noé, o en este caso de Can. Es decir, tenían
siempre relaciones, todos tenemos relaciones, nos unen algunos vínculos. Y en este caso, pues, acuérdese que Can era hermano de Sem. Sem es Sem es la descendencia de los israelitas. Pero el punto no es tanto ese, el punto es que esta gente o este pueblo de los filisteos, al haber tenido ellos toda esa capacidad tecnológica, tenían el monopolio del hierro, pero además eran tremendos guerreros. Ellos empezaron a usar el casco. Por eso es que usted, cuando escucha lo de Goliat, el casco, la breva, eran unos instrumentos para cubrirse las piernas de un espadazo. Los chalecos, ellos eran expertos, los filisteos, en estos pertrechos de guerra que no los tenía Israel. En este caso, ellos cuando atacaban a los pueblos, y en particular a Israel, bueno, en algunas ocasiones hemos visto que lograron victorias. Y en esta ocasión, yo voy al punto, vemos que luego que leíamos, se enfrentan los israelitas a lo que es una batalla con los filisteos, que eran, como decíamos, de alguna manera los que los tenían subyugados, es decir, a los israelitas. Pero en esta batalla, lo que vemos en primer lugar, hermanos, es que al salir a esta guerra, en el verso 2, como que no les fue bien. Ahí usted lee en el 4:2 que ellos perdieron, es decir, pelearon pues los filisteos contra Israel y fue vencido y huyeron cada cual a su tienda y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron en esa ocasión 4,000 en la batalla, verso 2 del 4. En este caso, cuando ellos tienen esa tremenda pérdida, tratemos la manera de ir ubicándonos en lo que es el drama o la idea de ver 4,000 soldados muertos. Israel siempre en este caso se enfrentaba en la idea de que Dios siempre era el que les daba la victoria. Dios siempre salía al paso a sacarlos adelante, y eso pues siempre lo hemos venido viendo nosotros en el pueblo de Israel con los jueces y sucesivamente. Pero en este caso ellos pierden esta primera intervención, y vemos ahí que lo que hacen los israelitas a continuación es, bueno, primero se quejan y bueno, le reclaman a Dios, en este caso, por qué había sucedido este asunto. Pero en el verso número 3 dice: cuando vio el pueblo el campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos pues, dijeron, de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniese entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahí vemos primero que hay como un grito de reclamo para Dios, pero lo que hacen luego es, dentro de su estrategia para enfrentar de nuevo a los filisteos, es ir al templo o al lugar de Silo, que era donde estaba el arca del Señor, que todavía, acuérdense que a estas alturas no se había hecho el templo, todavía no había llegado el momento de lo que fue el tiempo de Salomón. Pero al llevar el arca, ellos fueron y bueno, se sintieron fortalecidos, se sintieron fuertes y dijeron: hoy sí vamos a
tener la victoria, porque ahora sí Jehová va en medio de nosotros en el arca. Pero lo que sucede es, en este caso, hermanos, es que cuando entraron a la batalla, en el verso número 10, dice que pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a su tienda y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel, ¿cuántos dice? 30,000 hombres de a pie. Y en este caso, hermanos, luego de que caen 30,000 hombres de a pie, fíjese, ya estamos hablando de 34,000 muertos. Ahora, el asunto no para ahí. El asunto va más allá. Hay un soldado que leíamos acá que se escapa de la batalla y llega a Silo. Y allá en Silo lleva la noticia y se hace un gran alboroto del temor de la pérdida que había tenido Israel en 2 ocasiones. Y llega la noticia a lo que es Elí. Luego se le comunica a Elí que, bueno, que habían perdido la guerra, pero también se le comunica que han muerto también sus 2 hijos en la batalla. Y que en este caso, luego de que se da cuenta de esto, Elí, hermanos, tiene, diríamos, una alteración en su salud. Y dado que era gordo, dice, y estaba sentado en una silla, se desplomó y se desnucó. Esto luego lo que trae es una gran alarma para lo que era la mujer de Finés, cuando ve que han perdido la guerra, y luego que su marido Finés ha muerto en la guerra, y que ahora también su suegro ha muerto. Hermanos, ella le vienen los dolores de parto aún cuando no era tiempo todavía, y en ese preciso momento ella da luz, pero a la vez, luego de dar a luz, ella muere en ese parto. Lo que estamos viendo en este caso es siempre así, a renglón seguido, es, hermanos, una batalla perdida, una derrota tras derrota sobre los israelitas, a tal grado que no solo son muertos los que están en la batalla físicamente en la guerra, sino que han muerto 2 sacerdotes, Finís y el otro hermano del hijo de Elí, y también ha muerto Elí, y también ha muerto su nuera. Esto no podemos ver sino diríamos una cadena de derrotas, una tras otra. Ahora, el punto es, ¿por qué es? Y esa es la idea de que repitiéramos, hermanos, que todas las derrotas tienen siempre una razón. ¿Por qué es que en este caso es a lo que vamos? ¿Por qué si siempre Dios les daba la victoria, siempre los israelitas sabían de que su Dios en los momentos más difíciles, siempre ellos eran auxiliados por su Dios? Y en este caso ellos pensaron que en este enfrentamiento pues recibirían ese auxilio de parte de Dios, y para ellos lograr esto decidieron llevar el arca. Y lo que sucede es que, hermanos, no solo ellos pierden en 2 ocasiones la guerra, sino que mueren los 2 hijos de Elí. En la batalla pierden el arca que ellos habían llevado, que supuestamente con esa arca iban ellos a ganar la victoria, porque en esa arca estaba Jehová, el que los ayudaba siempre. Pero lo que sucede es que no resultó el asunto, y que más bien el arca
terminaron llevándosela a los filisteos. Dicho de otra manera, no funcionó la estrategia de los judíos. Y esto es lo que ellos habían siempre experimentado, pero ahora ellos han tenido una experiencia contraria a eso. Ahora la gran pregunta es, hermanos, ¿por qué es que, se da toda esta debacle, por decirlo de esa manera? ¿Por qué es que se da esta terrible derrota que hasta viene siendo capturada nada menos el arca de Jehová? El arca era un cajoncito sagrado que andaba en el desierto y que ahí moraba de alguna manera, o se decía, la gloria de Jehová. Ahí reposaba la gloria de Jehová, pero ahora ellos han llevado el arca y no ha funcionado la gloria de Jehová ahí en esta batalla. Y más bien, como vuelvo a repetir, se llevaron el arca los filisteos y se la llevaron, hermanos, como un botín de guerra. La llevaron como una muestra del poderío de ellos. Pero en lo que vamos a ver en esta mañana es qué fue lo que en este caso falló. ¿Por qué ellos no tienen una victoria aun cuando han llevado este instrumentito que es el arca del Señor, y que en lugar de que esto les favoreciera, salió peor la cosa? Esto es sencillamente, hermanos, que esto se da porque a estas alturas la situación espiritual de Israel era una situación caótica. Era una situación, hermanos, de calamidad. Era una situación de religiosidad de Israel. Era una situación empezando con el sacerdote. El sacerdote era nada más ya una figura que carecía de la presencia de Dios. Los hijos de Elí eran hijos perversos que ministraban dentro del templo las cosas o los sacrificios que se le hacían a Jehová. Y vemos en este caso que, la guerra la pierden en dos ocasiones, teniendo como bajas, diríamos, 34,000. Y no solo se pierde la guerra, 34,000, y vuelvo a recalcar, viene la muerte de Elí, la muerte de sus hijos y la captura de la arca. En esto no hay mucho que ahondar. Es la razón de la derrota era porque ellos, hermanos, estaban en condiciones malas delante del Señor. Estaban en condiciones no propicias o adecuadas delante del Señor. Es esa la razón. Fíjense que ellos, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Y esto va con nosotros. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Ellos, luego de que tuvieron la primera derrota, que apenas, no es poco, sino que 4,000 soldados, ¿qué es lo que tenían que hacer? Siempre era de hacer un acto examen, de hacer una revisión. Nosotros, en este caso, ya no son los israelitas los que están en escena. Somos nosotros, es usted y yo. Somos la iglesia de Cristo. Pero sucede que como iglesia, hermanos, nos vemos muchas veces, y casi siempre es la regla, de derrota tras derrota, de derrota tras derrota. Estamos afectados por esta parte, estamos afectados por esta otra área, estamos careciendo de esto otro, tenemos problemas en esta otra área. Yo no estoy diciendo que no vamos a tener problemas. Lo que sucede es que las dificultades a veces se nos vienen por serie, se nos vienen tras una tras otra, y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Y decimos, ¿por qué? Como dijeron los israelitas, ¿por qué Dios nos abandonó?
Siempre es esa la misma respuesta que seguimos, el mismo reclamo que seguimos repitiendo, hermanos, en nuestras derrotas. Seguimos siempre diciendo: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no me ha sacado de esto? ¿Por qué Dios no pelea mis batallas? Debemos de saber, yo dije hace un momento, que los israelitas habían experimentado las batallas, habían ganado guerras, hermanos, en las diversas batallas, pero ahora no hay nada de eso. Usted se recuerda cuando Josué, veamos esto, cuando Josué, hermanos, entra a la tierra prometida, en el caso cuando inicia por la ciudad de Jericó. ¿Cómo es que Dios les da la victoria ahí? ¿Por qué Dios les da, hermanos, una victoria sin que ellos dispararan una sola lanza? Hermanos, la Biblia dice, si usted lee en el capítulo número 6 de Josué, verso 6 en adelante, usted va a ver que iba el arca de Jehová delante del pueblo en los lomos de los sacerdotes, y mientras iba el arca del Señor, hermanos, los muros estaban cayendo. Damos un gloria a Dios. Mientras los sacerdotes llevaban el arca del Señor, ellos, los soldados o los israelitas, a lo que llegaban era nada más, hermanos, a dar las vueltas, nada más a dar gritos, nada más a tocar las trompetas. Pero lo que hacía la diferencia era que iba el arca del Señor, es decir, iba el Dios Todopoderoso con ellos. Damos un amén, iglesia. Iba ahí el Jehová de los ejércitos, el que no ha perdido ninguna batalla. Pero ¿por qué acá ya no funciona? ¿Por qué en esa ocasión funciona? Es, hermanos, de acuerdo a el estado espiritual en el que nos encontremos. Eso es lo que hará la diferencia. De acuerdo a como nosotros, en este caso que le estoy mencionando, el caso de Josué, ¿cómo estaba espiritualmente Josué? Josué era un hombre íntegro, Josué era un hombre de fe, Josué era un hombre fiel. Damos un amén. Josué era el que capitaneaba un ejército o a los israelitas, y cuando uno de ellos fallaba, como el caso de un Acán, hermanos, venía Josué, hermanos, lo ajusticiaba, lo apedreaba, lo quemaba y botaba el polvo. Porque el problema de la derrota siempre es, hermanos, una mala forma de vida espiritual. Eso es lo que hace derrotero al pueblo del Señor. No son, aun cuando busquemos estrategias, aunque busquemos, hermanos, métodos para salir adelante en lo económico, no se va a poder, Señor. Aunque busquemos, aunque tengamos el dinero para curarnos de cualquier enfermedad, no vamos a salir adelante, porque aquí no se trata del dinero, aquí no se trata de la estrategia. Damos un gloria a Dios. Aquí no se trata de que yo tengo poder, que tengo autoridad y que soy amigo del que tiene, que tiene el poder político. Aquí no se trata de eso. Las victorias están aseguradas de acuerdo a la comunión que tengamos nosotros con el Señor. De ahí dependen nuestras victorias. De ahí depende, hermanos, que podamos ser estables en lo económico. De ahí depende que podamos ser estables en la familia, en el matrimonio, que podamos ser estables en la salud. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. De ahí depende. Aquí no se trata, hermanos, aquí no se trata de estrategia. Aquí no se trata de que yo lo puedo. Nosotros como pueblo de Dios, lo que debemos de saber, y es necesario que se nos quede esta mañana, que la victoria siempre va a consistir de acuerdo a esa relación espiritual que usted y yo tengamos con el Señor. Este asunto parecería, hermanos, que pues no tiene nada que ver con nuestras victorias o con nuestras derrotas.
Claro que sí tiene que ver. Claro que sí tiene un porqué. Porque cuando usted, yo no digo, cuando le aparecen los filisteos queriéndolo derribar, queriéndolo destruir, si nuestra vida está en la armonía adecuada con Dios, no se preocupe, no tenga miedo, porque la Biblia dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. No tenga miedo, no estemos lamentando como lamenta el mundo, no estemos, hermanos, hablando fatalismo y que de esta no vamos a salir. Si estamos en buen estado espiritual con el Señor, no nos preocupemos, porque Él irá delante de nosotros, porque el Señor, hermanos, venció a los egipcios, porque el Señor, cuando los israelitas están, hermanos, al frente del mar, ya no podían pasar, pero ¿por qué el Señor abre el mar para que pasen? Porque había un líder que estaba en contacto, hermanos, muy afín al Señor. Había un Moisés que era guiado por el Señor. Es que ahí está la victoria. Aquí, sea, hermanos, políticamente, sea familiarmente, sea económicamente, la victoria siempre va a consistir la victoria en que nos mantengamos, hermanos, en una estrecha relación con Dios. Aunque que estemos tratando la manera de agradarlo a Él, de vivir para Él, de honrarlo a Él. Pero es, hermanos, contradictorio que en este caso Israel es contradictorio que le esté pidiendo y le esté reclamando al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué 4,000? ¿Y por qué ahora 30,000 soldados? Terrible, hermano. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Qué sucede en eso? Yo pienso que eso es ver las cosas muy en lo superficial, ver las cosas muy en lo externo. Es ver las cosas. Yo estoy consciente y usted está muy consciente de que Dios, cuando usted y yo hemos estado en buenas condiciones espirituales con Dios, usted puede dar testimonio de dónde Dios lo ha sacado. Usted puede testificar y decir: vive Jehová, que Él me ayudó. Como lo decía David. David decía: este pobre clamó y Jehová le oyó y lo sacó del pozo de la desesperación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué las derrotas? ¿Por qué las victorias de un David sobre un Goliat? Era, hermanos, un muchacho que estaba en una relación muy íntima con Dios. Y esa es la razón por la cual vence a Goliat. Y no fue David, sino el Dios de David. Dependiendo nuestra relación espiritual con Dios, de ahí depende la victoria. De ahí depende que sigamos avanzando y que sigamos conquistando y que sigamos teniendo dominio sobre las tempestades, que podamos tener, hermanos, victoria en medio de la tormenta. Usted ve el caso de los discípulos cuando se vieron angustiados en la tormenta. Llámele, es la tormenta de los filisteos, es la tormenta de las enfermedades. Usted ve, hermanos, a los apóstoles cuando están ellos en esa relación íntima con Dios, de qué manera luego el Señor aparecía. Luego el Señor, si era en la tormenta del mar, el Señor no escatimaba, hermanos, ir caminando sobre las aguas para
ayudarles, para sacarlos adelante. Si era el problema, hermanos, de las cárceles, no escatimaba para mandar ángeles y sacar de las cárceles a sus siervos. No escatimaba, hermanos, mandar terremotos para que se abrieran las cárceles de Filipo, porque ahí había un hombre que tenía una íntima relación con Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí depende, ahí está la victoria. Así que este asunto no es asunto de mala suerte. Este asunto no es asunto de buena suerte. En el caso muy particular nuestro, este asunto no es un asunto que está desconectado de lo de Dios. Fíjese que siempre cuando nosotros, ¿qué diría el Señor? ¿Qué diría el Señor cuando ellos, qué es lo que esperaba el Señor con los israelitas? Yo, aduciendo, hermano, lo que esperaba en la primera derrota, como dije, lo que esperaba, y eso es lo que siempre Él sigue esperando. Cuando tenemos un golpe dentro de la vida, cuando tenemos una derrota dentro de la vida, lo que sin duda es un hecho, que es lo que esperaba el Señor, que los israelitas se volvieran a Él, que los israelitas dijeran, bueno, pero ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es reclamarle. Pero lo que esperaba Dios es que ellos dijeran, bueno, ¿en qué estamos fallando? Eso es lo que, porque hermanos, como se dice que Dios habla de diferentes maneras, Dios habla a su pueblo de diferentes formas. Y claro que Él tiene tratos específicos con su pueblo. Y Él habla a través de una predicación. Él habla a través de un aguijón. Por lo menos a Pablo le hablaba a través de ese aguijón. Él habla a través de una escasez económica. Él habla a través de una carceleada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Él habla a través de un problema que se está dando dentro de la familia, que no llamaríamos de otra manera, sino problemas de enemigos que traen derrotas a la vida. Dios habla ahí. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? Fíjese que esos son como focos que se van encendiendo. Yo no estoy diciendo con esto que vamos a ir en patines en este mundo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo sé que vamos a enfrentar situaciones adversas, pero en esas situaciones adversas, siempre de acuerdo a cómo estemos alineados, de acuerdo a cómo esté nuestro estado espiritual con Él, hermanos, es un hecho que vamos a tener el auxilio del Señor. Es un hecho que Él siempre saldrá adelante. Él es un hecho, aun cuando la Biblia dice que, hermanos, aunque tu padre y tu madre te dejare, dice, yo con todo eso te rescataré, yo con todo eso te ayudaré. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es más fiel que nuestra madre. Porque hay madres que botan a sus hijos, pero este Dios a quien esta mañana te estoy predicando es el Dios que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Él no te abandonará. Pero ¿dónde está la victoria? La victoria está en esa relación, en esa, hermanos, en esa buena vida espiritual. Ahí consiste. Entonces vendrán los huracanes, vendrán las tragedias, pero no se preocupe. Para ir finalizando, usted se recuerda lo que vemos en el caso del apóstol Pablo, cuando dice que estaba angustiado ya de casi 15 días, que no se veía el sol en ese naufragio que llevaban. Pero él dice que
en esa angustia llegó el ángel del Señor. Llegó el ángel del Señor. ¿Cómo puedes y por qué llega el ángel del Señor en esa tormenta, en ese naufragio? ¿Por qué? Preguntémoslos el contexto, el trasfondo de la relación espiritual que tenía Pablo. Tenía hermanos, una adecuada, una importante relación espiritual con el Señor. Y esa es la razón por la cual no escatimando Dios ese huracán que era devastador, llegó a donde estaba su siervo y le dijo: no temas, Pablo, no temas, tienes que ir a predicar a Roma, no te vas a ahogar acá. Y es más, te digo, Pablo, que ninguno de los que van acá, iban como 200 y pico, hasta esos consiguieron, hermanos, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ninguno de los que van acá en la nave van a perecer. Yo me pongo a preguntar, ¿qué dice usted? ¿Irían viejitos ahí? ¿Irían niños? ¿Irían mujeres embarazadas? Claro, había de todo. Yo no creo que estaban escogiendo solo gente de 20 años. Ahí iba de todo. Era una embarcación de pasajeros también. Pero ni los viejitos, ni los niños, ni las embarazadas, ni nadie pereció. ¿Por qué? Por la relación, por esa intimidad espiritual de un hombre. Eso va a ayudar. Eso es necesario que los padres, los que tenemos hijos, hermanos, sepamos tener esa buena relación espiritual con nuestro Dios. Eso ayudará a levantar, a proteger, a restaurar nuestras vidas y en nuestro entorno. Esto es importante. Cuando vemos en esa ocasión, ¿por qué Dios sale? ¿Por qué Dios aquí no hace? ¿Por qué esto Dios aún? Fíjense que llegaron a un extremo como que era los israelitas, como quien dice: siempre nos has ayudado, Señor, siempre nos has ayudado. Y sin duda se recordaron de las victorias de Josué cuando iba con el arca Josué adelante. Siempre nos has ayudado y ahora nos vas a ayudar. Sí, pero la condición espiritual de ustedes no es la misma que tenía Josué. La condición espiritual, o sea que fíjese a lo que llega el Señor, aun cuando se dice que en esa arca estaba la gloria de Él, pero ahí no hizo nada la arca, o no hizo nada Dios, como muestra, como diciendo, ellos siempre se jactaban, diciendo: Dios nos va a ayudar, sí, que nosotros somos su pueblo. Pero ¿qué es lo que tenían que hacer? Cuando uno empieza a ver focos rojos, con esto finalizo, cuando uno va viendo focos rojos, que son señales, estaba viendo focos rojos, por lo menos un foquito, ¿qué foquito? De 4,000 muertos. Foquito, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacen ellos? En el verso 2 del 4 de Primera de Samuel, ¿qué es lo que hacen ellos? Reclamarle al Señor. Cuando el foco rojo se está prendiendo, el amarillo, como a manera de semáforo, antes se pone la lucita amarilla. ¿Qué quiere decir? Tenga precaución, porque luego viene el rojo, y en el rojo viene el que tiene derecho a vía. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es empezar a frenar. Lo que tiene que hacer, y cuando está, hermanos, rojo, lo que tiene que hacer es, bueno, detenerse y preguntar, en este caso, Dios, ¿por qué está sucediendo esto? Dios, ¿por qué nos está aconteciendo esta derrota? ¿Y qué es lo que tenían que hacer ellos? ¿Qué es lo que estaba esperando el Señor? El Señor lo que estaba esperando, antes que ellos actuaran en una nueva estrategia militar, como fue lo que hicieron: llevemos el arca, como que era, ahí actuaron los israelitas como que Dios tenía derecho de ayudarles aún en sus malas condiciones espirituales.
Porque empezando desde el templo, del sumo sacerdote o del sacerdote Elí, empezando con los hijos y siguiendo con todo Israel que estaba en las mismas condiciones del sacerdote. Entonces, lo que tenía que verse en este caso era sencillamente, lo que se tenía que hacer era, bueno, ¿qué está pasando? Y lo que estaba esperando Dios era un arrepentimiento. Es decir, cuando hay ya un golpe, lo que uno tiene que hacer, bueno, y empezar a examinarse cómo está nuestra condición espiritual con Él. Porque de ahí depende. Ahí tenemos buena salud, ahí tenemos buena familia, ahí tenemos buena economía, se nos abren puertas. De ahí depende todo. No esté esperando que por nuestras estrategias voy a llevar el arca. Eso ya estaban llevando las cosas de Dios como asuntos de supersticiosos, como de brujería. Vamos a llevar este cajoncito y Dios nos va a ayudar aquí. No, aquí no se trata de andar manipulando las cosas de Dios. Hay que ir al fondo. Hay que ir al fondo. ¿Quieres tú una vida importante dentro de lo que es tu vida familiar? Revisa tu condición espiritual. Es decir, aquí se trata de que lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que tú siembres. Si sembramos, hermanos, esa apropiada vida espiritual, es una buena siembra, porque cosecharemos el favor de Dios. Pero sí, por eso es delicado la vida espiritual o la vida de la iglesia. La vida de la iglesia, uno se pregunta, ¿y por qué este hermano? ¿Por qué lo vemos siempre angustiado, siempre, no por la obra de Dios? Porque eso sí sería bueno, que se angustie uno por la obra de Dios. ¿Por qué lo vemos siempre mal en todo? Uno se pregunta. ¿Por qué no los vemos despegar? ¿Por qué no los vemos triunfar en cualquier campo? ¿Por qué? ¿Por qué solo son derrotas? Todo eso depende de ese estado espiritual con el que nosotros estemos delante del Señor. Por ejemplo, ¿usted cree que es un buen nivel espiritual que por lo menos yo venga de vez en cuando a la iglesia? ¿Usted cree que eso es un nivel espiritual importante para Dios? Eso no difiere de lo que es un religioso que va a una parroquia y eso es todo, y luego siguen lo mismo. No hay compromisos. ¿Qué piensa usted que una buena relación, una importante vida espiritual es? Bueno, lo que salga con Dios, lo que yo no tengo por qué estar involucrado en asuntos de la iglesia, de los asuntos de Dios, no. Entonces usted ve dentro de la vida de un campo de personas, un grupo de personas dentro de la vida, disimulados en todo. No se quieren meter en nada, no quieren compromiso en nada, no están interesados en buscar una vida de santificación que los lleve, como dice la Biblia, cada día como la luz de la aurora. No están interesados. Entonces, cuando viene el filisteo, ¡pau!, el primero. Pero tampoco decimos, ¿y por qué será? ¿Será que Dios ya no me quiere? Dios siempre nos ama. Pero eso viene siendo como el caso de los hijos. Los hijos tienen, hermanos, ellos tienen derechos. Pero diga usted lo otro que tienen los hijos. No solo derechos, sino responsabilidades. Entonces, si yo no cumplo como hijo mis responsabilidades, por favor, no me ande tocando la puerta. Por favor,
Porque cuando ya tenemos el leñazo, por lo menos en los mejores casos, ya dije, hoy voy a ir a la iglesia, hoy voy a ir el lunes a orar. Mire, los lunes brilla esas sillas porque no hay quien las ocupe. Pero vea que venga un golpe, venga un asunto de que diga, mire, ya empiezo a tener una tosecita un poco rara. Ay, iglesia, o sea que cuando ya estamos, hermanos, cuando ya empieza el foco, ya no es amarillo, sino que rojo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya entonces, pero eso por lo menos es bueno. Los israelitas estaban tan pagados de sí mismos que aun cuando les prendió el foco amarillo, el Señor con los 4,000 muertos en la guerra, a reclamar se le pusieron en lugar de pedirle, Señor, te hemos fallado. No hubieran perdido sus otros 30,000 si se hubieran ido en lugar de ir a recoger, a sacar. Y es un gran abuso que hicieron. El arca del Señor, de acuerdo a la ley, tenía que estar en el templo, en el lugar santo. Pero ellos lo que hicieron fue sacarlo. O sea, la gente abusa de las cosas de Dios. Y ahí vemos los resultados. Entonces, yo finalizo repitiendo, las derrotas de la vida tienen una razón. ¿Cuál es la razón? La razón es cuando tenemos una vida totalmente religiosa, que ya solo nada más llenamos espacios, pero no hay nada de vivencia, que es lo que sucedía en Israel. Y ahí tenemos. Imagínense, mire qué línea, se lo voy a repetir de una vez, se lo voy a repetir de nuevo. Mire toda la cadena que se le vino. Primero, vemos los 4,000 en el verso 2, 4,000 muertos. Viene el reclamo. Y luego, hermano, viene el que traía la noticia. Se le da la noticia al sacerdote Elí. La noticia es: perdimos 4,000 en la guerra. Nos derrotaron los filisteos. Y también mataron a tus hijos, Elí. Murió también. Y luego viene el susto, mata a Elí. Se cayó de la silla y se mató. Luego, la nuera del susto que la gloria del Señor había sido traspasada, porque el arca se le habían llevado los filisteos, cae ella con dolores de parto si no era tiempo todavía. Y en ese parto se muere ella también. Es decir, una tras otra. Cuando no nos detenemos, cuando aparecen las primeras luces y decimos, ¿qué está pasando? Voy a revisar mi vida espiritual, voy a revisar mi familia, mi casa, qué es lo que está sucediendo, mi comunión, si estoy interesado, si estoy embebido en los asuntos de Él, voy a revisar, o estoy más interesado en lo perecedero y lo de Dios sea secundario. Entonces, viene todo golpe, todo empieza por poco. Y eso lo manda Dios para un stop, para un alto, para una revisión. Pero si no hay revisión en ese primer mensaje, viene una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Por qué esta mañana muchos de nosotros estamos mal? ¿No será que estamos mal con Dios? ¿No será que necesitamos, antes de que estar inventando por qué será esto, por qué me acontece esto, no será mejor examinarnos
y preguntarnos y hacer una revisión y decir, bueno, aquí estoy mal. Por este lado ando pecando, estoy en pecado, estoy mal con Dios. ¿Y a dónde lo va a llevar esa conducta? Lo va a llevar a golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Así de sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer esta mañana? Esta mañana lo que tenemos que hacer es hacer lo que debió hacer Israel. Cuando mataron a los primeros 4,000, hubieran ido con una actitud de arrepentimiento. Perdonarnos, Señor, te hemos fallado. Empezando desde Elí, los hijos, y nosotros como pueblo, como país, estamos mal delante de ti. Por eso estamos siendo derrotados. Se hubiera evitado la muerte de los otros 30,000, la muerte de Elí, la muerte de los hijos de Elí, la muerte de la nuera de Elí y sucesivamente. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.